Para Taylor y Botan, en 1986, la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. La parte 2 de este trabajo de teoría sobre anteproyectos de investigación será presentada a continuación. Cuando hablamos de los momentos o los pasos para lograr el objetivo final de desarrollar la investigación, tenemos que tener en cuenta el referente jurídico. El referente jurídico no es más que las bases legales, las cuales pueden ser referente jurídico, argumentos legales y bases vinculantes. Como lo dice o dentro de la denominación, estas bases legales o jurídicas pueden ser todas aquellas referencias legales que soportan el tema o el problema de la investigación. Para ello se puede consultar la Constitución Nacional, las leyes orgánicas, las leyes especiales, las providencias, decretos, reglamentos y todas aquellas normativas vinculantes que puedan soportar o que sirvan de base legal para el desarrollo del trabajo en investigación. Momento 3. Estructura metodológica. Métodos de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se puede llevar a cabo según algunos métodos, dependiendo del caso de estudio de investigación. El primer método que estudiaremos es el método de la investigación fenomenológica. Este consiste en el estudio cotidiano de la experiencia de la vida, del mundo, es decir, la cotidianidad. La explicación de los fenómenos dados a la conciencia. También se dice que la descripción de los significados vividos existentes, como la exploración del significado del ser humano. El otro método es el hermenéutico dialéctico. En amplio sentido, este método se usa consciente o inconscientemente, es decir, lo utilizamos en un momento de investigación cualitativa en cualquier momento, ya que es la dinámica mental humana. El método etnográfico predomina en el trabajo de escritorio, definición del tema, planteamiento del problema, establecimiento de los procedimientos lógicos, metodológicos y operativos que se van a utilizar. Decisiones acerca de los criterios para seleccionar la muestra, el acceso al campo, entre otros. Consiste en la elaboración al final de los informes y materiales de difusión como resultado. Por lo general, se trabaja en escritorio. El método estudios de caso. Es una metodología de análisis grupal cuyo aspecto cualitativo nos permite extraer conclusiones de los fenómenos reales o simulados en una línea formativa experimental de una investigación, o el desarrollo de la personalidad humana o cualquier otra realidad individualizada y única. El método biográfico es el método donde se pretende mostrar el testimonio subjetivo de la persona, en la que se recogen los acontecimientos como valoración de dicha persona hacia su propia existencia, lo cual se materializa en una historia de vida, es decir, un relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas. El de la teoría fundamental. Este método relaciona los datos de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. Su propósito es desarrollar teorías basadas en datos empíricos y se aplica en áreas específicas. El método de investigación-acción es básico en la mayor parte de las actividades de desarrollo organizacional. Este método es de resolución de problemas basados en datos, que duplica los pasos involucrados en el método de indagación científica. La investigación evaluativa está asociada a la valoración, confrontación, a juicio. Se entiende como la actividad realizada con el propósito de apreciar mayor o menos efectividad de los procesos en cuanto al cumplimiento de los objetivos. Este es el método de evaluación de investigación evaluativa. El método de evaluación iluminativa presenta como características más relevantes: los estudios sobre la evaluación deben comprender una tendencia holística y tener en cuenta el amplio contexto en el que funciona. Se preocupa por la descripción e interpretación más que por la medida y la predicción. Se orienta al análisis de los procesos más que al análisis de los productos.
Esta evaluación se desarrolla bajo condiciones naturales o de campo, no bajo condiciones experimentales. El método comparativo consiste en la contrastación entre los principales elementos. Es el análisis de la realidad que se investiga con otras realidades similares ya conocidas. Buscan las semejanzas o diferencias entre lo investigado. El método por etnometodología se caracteriza más por la producción de estudios empíricos. Estudia los procesos de constitución de realidad y el orden social. Principalmente se evalúa el problema que se enfrenta, el cual es el papel y las reglas creadas en el grupo o sociedad. Existen dos formas de analizar los hechos sociales. Endógena, que estudia la organización y sus operaciones, y exógena, que aplica la relación del hecho social con otro. Los sujetos de estudio en una investigación cualitativa, ¿qué significa y cómo deben describirse? Los sujetos de estudio, según lo establece Martínez, es la selección de la muestra en un estudio cualitativo. Se requiere que el investigador especifique con precisión cuál es la población relevante o el fenómeno de investigación. En otras metodologías, a este aspecto se le denomina población y muestra. En relación a este punto, Goetz y Lecompte en 1999 expresaron: decidir qué o a quiénes estudiar exige la determinación de las fuentes de datos relevantes para los fines de la investigación y la elección de los medios para seleccionarla. El contenido de las teorías determina qué elementos del mundo empírico, animados o inanimados, objetos o personas, constituyen las poblaciones fuentes de datos para el investigador. Habitualmente, para los etnógrafos, las personas, tiempos y escenarios son las poblaciones principales. Dependiendo de las teorías empleadas, pueden considerarse también poblaciones los acontecimientos, comportamientos y significados. La población se elige según su significado teórico o su relevancia para la teoría que informa la cuestión de investigación. Por otra parte, en la investigación cualitativa, estos sujetos se dividen en informantes. Se clasifican como informantes. Estos pueden ser informante clave, persona que me habla del fenómeno en relación a todo, que tiene amplio conocimiento en relación a todo. El otro tipo de informantes es el informante general, el que ve el fenómeno de una manera parcial. Se debe aclarar los tipos de informantes que se tuvieron al momento de realizar la investigación. Las técnicas para el desarrollo de recolección de información en una investigación cualitativa pueden ser la observación, la entrevista, el análisis documental, talleres, las encuestas y el autorreportaje. La observación, según Albert, manifiesta que es una técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir los ambientes. Implica adentrarse en profundidad en situaciones sociales y mantener un rol de activo pendiente de los detalles, de las situaciones, sucesos y eventos, además de las interrelaciones de los sujetos investigados. La entrevista, según Denzin, 1991, la define como el encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener opiniones o creencias de una o varias personas. La entrevista puede clasificarse según entrevistas individuales o entrevistas a grupos focales. El análisis documental, de acuerdo con Quintana, en el 2006, constituye el punto de entrada a la investigación. Incluso, en ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Son los documentos fuentes, los cuales pueden ser de naturaleza diversa, personales, institucionales, grupales, formales e inclusive informales. La encuesta etnográfica, según Sparley, 1978, señala que es una técnica para el análisis de las dimensiones culturales de la realidad humana sometida a investigación. La idea central es
contar con un inventario de tópicos culturales que a la hora de iniciar el trabajo de campo permita hacer un análisis exhaustivo de las dimensiones del grupo objeto a estudio. El taller investigativo comparte muchos de los requisitos de un grupo focal, cuando su característica va dirigida a que los actores que son convocados, incluso en cierta forma se podría decir que es un espacio de trabajo compartido. Esta técnica, de forma particular, tiene importancia en los proyectos de investigación de acción participativa. Brinda la posibilidad de abordar desde perspectivas integrales y participativas la problemática social que requiere algún cambio o desarrollo. El autorreportaje es una técnica donde el mismo informante reportará una situación de su experiencia solicitada por el investigador. A tales efectos, se suministrará un guión sobre los cuales se establecen elementos a incluir en el autorreportaje. Según lo establece Martínez en 1994, es una guía que señala las preguntas fundamentales a ser tratadas. ¿Cómo es el proceso de categorización y por qué debe realizarse en un proceso de investigación cualitativa? Este es un proceso por medio del cual se busca reducir la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de manera que responda a una estructura sistemática, inteligible para otras personas y por lo tanto significativa. Este proceso exige al investigador el esfuerzo de sumergirse mentalmente de modo más intenso posible en la realidad allí expresada. Significa clasificar las partes de la relación en un todo y asignar categorías. Las categorías, según Albert, define como cajones conceptuales donde se almacena información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis. Los tipos de categorías son deductivas o a priorísticas. Son categorías tentativas fundamentales en un marco conceptual, las preguntas y objetivos de investigación. La categoría inductivas o emergente son aquellas que totalmente emergen los datos como base de exámenes o patrones recurrentes. Y las aductivas, el descubrimiento de eventos anómalos o sorpresivos para los cuales hay que crear conceptos o reglas desconocidas. Y el propósito fundamental es ir constantemente integrando y reintegrando el todo y las partes. A medida que se revisa el material, los resultados de las encuestas, del autorreportaje, de los talleres o de cualquiera de los elementos para la recolección de información, va emergiendo el significado de cada sector, cada evento, cada hecho y cada dato, con la finalidad de estructurarlo para lograr los objetivos planteados en la investigación. Construir instrumentos cualitativos de recolección de información. Dentro de los aspectos fundamentales que debe conocer el investigador son las dimensiones de la investigación: estructura, confiabilidad, injerencia del investigador y la objetividad. Evaluar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los instrumentos de recolección, así como analizar la forma como cada uno de ellos te puede llevar a lograr los objetivos planteados. Con esto evalúa las ventajas y desventajas de la observación, las encuestas, las entrevistas, los talleres, el autorreportaje, entre otros. Es importante tener en cuenta que para recolectar información es posible que se utilicen diferentes métodos. Lo importante es tener la validez, cumplir con los parámetros que establece cada uno de ellos y ser objetivo al momento de aplicarlos. Credibilidad y confiabilidad interna y externa de la investigación cualitativa. Es importante señalar que por la naturaleza de la investigación, el autor o el investigador está muy involucrado en los procesos. Se prevé la posibilidad de evaluar a través de una auditoría interna realizada por el investigador o auditoría externa, lo que se denomina en algunos autores como amigo crítico. En todo estudio cualitativo, la validez y confiabilidad de la información se debe explicar y sustentar sobre la base de planteamientos teóricos sólidos, de manera que la investigación sea considerada
con validez y confiabilidad de los estudios de naturaleza cualitativo es, por supuesto, el objetivo final del investigador. De allí la importancia de que sea validada por auditoría externa, por lo que denominan algunos autores como amigo crítico.